Ok, bueno, pues se supone que ya se está grabando. Eh, Vamos a empezar con el examen número 4. El examen número 4 va de límite y continuidad. Son problemas bastante truculentos, pero pues los voy a ir desarrollando lo más que se pueda para que vayan entendiendo todo poco a poco. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con ese problema. Nos dan una función de Rn a Rm. Esta x de aquí es un vector de n entradas, ¿vale? Y lo que nos arroja la función es un vector de m entradas. Aquí se los puso Marco. Y dice, demuestra que si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a infinito, entonces existe un i tal que fi es no acotada. ¿Ok? Y luego nos preguntan si se vale el regreso. Bueno, pues vamos a empezar por la ida y ahorita vemos qué pasa con el regreso. ¿Ok? Eh, bueno, pues miren, lo primero que voy a hacer es pues poner un poquito, ¿no? La función. La función que me dan es una función que va de Rn, que llega hasta Rm, y que además es así, ¿no? F de x igual a F1 de x, y me voy así hasta Fm de x. Esta es básicamente mi función. Yo quiero probar que una función es no acotada. ¿Ok? Hay varias formas de demostrar que, algo que una función no es acotada, pero la que yo voy a usar en particular, pues ahorita se las voy a anotar, ¿vale? Se las voy a anotar y luego voy a como borrarlo. Yo sé que una función es no acotada si no importa yo qué valor real de. Va a existir un punto en el dominio, en este caso Rn es el dominio, tal que la norma de la función cumple algo, ¿no? La norma de la función, la norma de un vector en general es un número, ¿no? Entonces, en este caso va a ser no acotada si la norma de la función es mayor o igual que m. Esta es la definición de que sea no acotada, una función, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo voy a tener. Eso es lo que yo voy a intentar demostrar. Que la norma de una cierta función es mayor o igual que cualquier número real que yo dé. Voy a checar las hipótesis. Por hipótesis, tengo que se cumple un cierto límite. Tengo el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a infinito. ¿Ok? La definición de límite cuando x tiende a infinito es muy parecida a la de R, nada más hay que tener cuidado. Si tomamos, en vez de valor absoluto, vamos a tomarnos normas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, voy a empezar la demostración. Sea m asterisco, ahorita van a ver por qué sale este otro caso, igual a m por m, pertenece a los reales. Ok, estoy empezando de entrada de una forma muy tramposa, ¿no? Estoy definiendo una m asterisco de tal forma que esa m asterisco resulta ser un número natural. Esta m es la misma que la m que tengo ahí en Rm, ¿vale? O sea, así lo puse, no es nada de notación, ¿no? Es la m minúscula, la m que es un entero, y lo estoy multiplicando por un cierto número real m. El producto de un número natural por un número real, pues va a ser un número real, ¿no? Entonces, por eso es que pongo que pertenece a los reales. Y ahorita va a salir el por qué es necesario escribir esto, ¿ok? Entonces, nada más, es más, lo voy a poner como una notita, ¿no? Nota. Lo que nos va a interesar de este número es que se puede escribir como m más, así, m, y esto de aquí se vale m veces. Así es. Esto es por lo que nos importa. Ahorita vamos a ver cómo ocupar esta igualdad que les puse en la nota. Entonces me tomo un número real. O sea, le llamo m asterisco, pero es un número real al fin y al cabo. Nosotros por hipótesis sabemos que existe un cierto límite, ¿no? Bueno, que este límite es igual a infinito. Entonces vamos a usar la hipótesis. La definición del límite cuando x tiene infinito es que para cualquier real que yo me tome, en particular para m asterisco, va a existir un n, hoy, perdón, escribí la n al revés, una n que pertenece a los reales, tal que la norma
tal que si la norma de x es mayor que ese número natural, entonces la norma de f de x es mayor o igual que m. En este caso, m asterisco a, porque es m asterisco el que me tomé. Ojo, y aquí tengan mucho cuidado. Aquí estoy usando dos normas diferentes. Esta es la norma de n y esta es la norma de m. ¿Vale? Son dos normas diferentes, ¿no? A lo mejor y así, pues se alcanza a distinguir de que aquí estoy usando la norma en Rn y aquí la norma en Rm y aquí la norma en Rn. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tengo por hipótesis, por pura hipótesis. Voy a desarrollar un poco esta igualdad, ¿vale? Esta igualdad es raíz cuadrada de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado más f3 al cuadrado. Y me puedo seguir así hasta más fm al cuadrado. Esta igualdad de aquí debe ser mayor o igual que m asterisco. ¿Vale? Ahorita van a ver por qué la estoy escribiendo así. Voy a intentar acotar esta desigualdad de aquí, por ambos lados. Voy a acotarla primero por abajo, o sea, voy a buscar algo que sea mayor o igual que esta raíz de la suma de los cuadrados, y luego voy a acotarla por arriba, ¿no? Entonces, primero vamos a acotarla por abajo. No sé si ya han visto esta igualdad con Marco. Yo recuerdo que la dejó, no sé si la dejó en alguna guía, o si sí la demostraron en alguna ayudantía, no recuerdo la verdad. Pero aquí vamos a usar esta igualdad, esta desigualdad de aquí. Esta desigualdad como tal es de números, ¿no? O sea, es una desigualdad que se vale para cualquier conjunto de números reales, pero pues yo lo voy a poner en mi caso, ¿no? Donde uso funciones. Entonces, pues bueno, la desigualdad va más o menos así. Tengo que la suma de los valores absolutos de cada uno de estos números, F1, F2, así hasta Fm, es mayor o igual que la raíz cuadrada de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado más así hasta fm al cuadrado. Esta desigualdad se vale. De hecho, es corolario de la desigualdad del triángulo. Es una especie de, pues sí, incluso de desigualdad del triángulo, pero generalizada. Se puede probar por inducción. Yo ahorita no la voy a demostrar, pero la pueden encontrar en cualquier libro de algebrita, o bueno, no sé si la vieron en cálculo o no, pero esa desigualdad se va a usar en la demostración. Esta es la forma en la que voy a acotar a mi función. ¿Por qué? Porque yo por hipótesis tengo que justo este número, f1 al cuadrado más f2 al cuadrado más, aquí eso más, chale, este es un más así hasta fm al cuadrado. Yo sé que esta raíz de aquí, uy, me fui chueco. Yo sé que esta raíz de aquí es mayor o igual que m asterisco, ¿verdad? Y yo les dije que m asterisco lo puedo escribir como la suma de m's, ¿no? O sea, m veces el número m, ¿no? Es m más, así me voy hasta más m. Y esto de aquí lo estoy haciendo m veces. Hoy, ahí salió raro, pero es m veces, ¿vale? Entonces, espero que ya vayan viendo más o menos cuál es la idea, ¿vale? Aquí tengo una desigualdad y por transitividad se va a cumplir que entonces, lo voy a poner en color verde, en color azul mejor. Se va a cumplir que entonces el valor absoluto de F1 más el valor absoluto de F2, bueno, son realmente normas, ¿verdad? Porque cada una de estas es una función. Esto de aquí, déjenme lo hago más chiquito. Ajá, esto de aquí es mayor o igual que m más así más m. Y esto de nuevo es m veces, ¿verdad? Entonces llegué a esta desigualdad con la pura hipótesis de que el límite se va a infinito. Y usando esta desigualdad, ¿no? Que no demostramos, pero que se vale. Por eso es que la estamos usando. Y aquí es donde me pongo a pensar, ¿qué significa esto? Tengo de un lado
n números reales y me está diciendo que eso es mayor o igual a m números reales. Se valdrá en automático que este número, por ejemplo, deba de ser mayor que este número deba de ser mayor que el que sigue y así. La respuesta es no, no se vale en automático y de hecho no siempre se vale. Pero de esta desigualdad sí puedo asegurar que al menos una de las funciones fi, su norma debe de ser mayor o igual que m. ¿Por qué? Pónganse a pensar qué pasa si todas estas que tengo que aquí, F1, F2, así hasta Fm, son menores o iguales que m. Si todas son menores o iguales que m, su suma no puede ser mayor o igual que m veces m. Por lo tanto, al menos una debe de ser mayor que m. Por eso es el truco. Por eso escribí m asterisco igual a m veces m, porque yo sabía que en algún momento lo iba a necesitar aquí. ¿Cómo se llega en este tipo de truquitos? Pues trabajando en general. Antes de m asterisco había puesto un m normal y luego dije, pues mira, aquí puedo escribir este número de una forma conveniente y eso ya me obliga a decir que una de las funciones es mayor o igual que m. Nada más. Trabajando adelantito y luego viendo, necesito esta hipótesis que estoy borrando. Entonces, pues ya, lo pongo así. Esos son los trucos que, por ejemplo, vienen en los libros de cálculo, ¿no? Pero yo le estoy intentando explicar cómo lo obtuve. Entonces, al menos una de estas normas debe de ser mayor o igual que m. Si no fuera así, si todas estas normas fueran menores que m, entonces estoy en un problema porque esa desigualdad no se vale y estaría contradiciéndome. Pero entonces al menos una, voy a llamarla i arbitrariamente, cumple eso. Entonces aquí le voy a poner, esto implica que existe una i, esa i pues puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de estos numeritos que tengo aquí. Existe una i tal que, y déjenme hago esto chiquito para que quepa en un renglón, tal que la norma de fi debe de ser mayor o igual que m. Entonces tal que la norma de fi debe de ser mayor o igual que m. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy encontrando? Fíjense, yo me tomé, lo voy a escribir aquí abajito con rojo y ahorita continúo, ¿no? Yo tomé un número arbitrario m, m asterisco, que es m por m. Obviamente este número también es arbitrario, ¿no? No le estoy poniendo ningún nombre. Y demostré que existe un i tal que la norma de la función fi es mayor o igual que m. Entonces, estoy encontrando que no importa qué número real yo me tome, este número m podría ser cualquier número real que se me diera la gana, ¿verdad? Podría ser cualquier número real, por eso digo que es arbitrario. Entonces estoy demostrando que para todo m que pertenece a los reales, va a existir un punto en Rn, tal que ahí la norma debe de ser mayor o igual que m, y eso de ahí es la definición de que sea no acotada. ¿Vale? Yo sé que a lo mejor estuvo un poco truculento por esto de que empecé de m' igual a m por m, pero al final ya demostré lo que quiero, ¿no? Esto implica que para todo m que pertenece a los reales, tanto el m asterisco como el m sin asterisco son arbitrarios, son números reales arbitrarios, ¿no? Yo lo único que hice fue renombrar el número m por m como m asterisco, pero son números arbitrarios, no dejan de ser números arbitrarios. Entonces, para todo m que pertenece a los reales, estoy encontrando que existe un cierto punto en Rn tal que la norma de fi, bueno, aquí si quieren lo pongo incluso de x, ¿no? Para que no se vea tan chaca. Esto de aquí es mayor o igual que m. Y esto de aquí es decir que m es, que esa función fi es no acotada, ¿no? Esto implica que fi es no, aquí le voy a poner así, acotada. Listo, demostramos el primer inciso. Y lo único que hizo falta fue, pues de entrada, ver esta desigualdad entre valores absolutos, ¿no? Entre normas y la raíz cuadrada de los cuadrados, y tomarse esta m asterisco de una forma truculenta, pero salía, ¿no? Y de nuevo, ¿cómo se me ocurrió tomar el m asterisco? Pues trabajando así, o sea, les digo, al inicio me puse nada más, m tal, 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 y vi que en algún momento iba a necesitar escribir ese m de forma conveniente.
pues lo puedo escribir como m veces otro número y ya, ¿no? Así es como salen las cosas. A ver, no hay alguna duda. Una duda, y no podría ocurrir que a pesar de que esa f sea mayor que alguna de esas m, que el resto de las f sean menores. Exacto, sí, pero a mí lo único que me interesa es que al menos una debe de ser mayor. O sea, en general, yo sé que al menos una de ellas es, no me importan las demás, yo con que sepa que una es mayor o igual, con eso me basta para la demostración. Y de hecho, no es posible, bueno, o sea, a lo mejor me basta con que exista una, pero pues sí, necesitaría que las otras también cumplieran ciertas condiciones, ¿no? No se podría así como así, porque si no, sí se podría dar el caso en el que, pues yo a lo mejor tengo todas las normas menores que m, excepto una, y aún así eso no me sería suficiente. Pero al menos una de ellas debe de ser mayor, ¿no? Eso es lo que interesa. Entonces vamos con el siguiente inciso, que es el B. Y es básicamente si se vale el regreso, ¿no? El regreso es que si existe una función fi en este vector de funciones, tal que sea no acotada, eso me implica automáticamente que el límite debe de ser infinito. Pues de entrada, el regreso no se vale, ¿ok? Y de nuevo, el consejo que les he estado dando desde hace ratos, siempre, siempre, siempre es importante que si dan un contraejemplo, intenten buscarlo en una sola dimensión. En este caso, cuando tenemos una función de R a R. Ahí está el contraejemplo de vive. Seguramente van a encontrarse más contraejemplos en otras dimensiones, pero si yo ya sé cómo se comportan las funciones de R a R, pues ya, no me importa nada más. Entonces, vamos a tomarnos una función que cumpla la hipótesis. En este caso, que f no sea acotada. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieren lo pongo aquí como sea. Y aquí se me fue. Sea m igual a n igual a 1. Voy a tomarme f de x como esta función de partición. Tengo 0 y 1 entre x cuadrado. Va a valer 0 cuando x es igual a 0. Va a valer 0 cuando va a valer 1 entre x cuadrada cuando x es distinta de 0. Esta función, para quienes no lo recuerden, se ve algo así. Bueno, aquí en 0 va a valer 0, ¿no? Entonces digamos que aquí, pues normal, se queda así. En 0 vale 0. Ahí no se ve casi. Voy a poner mejor un azul. Y le voy a subir. En 0 vale 0. Y en todo lo demás vale 1 entre x cuadrada. Entonces va a tener algo así, miren. Y va a subir aquí también. Así. Así es como se ve la gráfica de la función. Esta es una función que no es acotada. De hecho, ustedes por cálculo 1 saben que no es acotada, ¿no? Por eso es que también es importante que se intenten buscar contraejemplos en R, porque pueden ahí automáticamente decir, por cálculo 1, esto no es acotado, ¿no? O sea, es más fácil trabajar. Entonces, pues de entrada aquí, nota 1, ¿no? Si quieren ponerlo, nota 1, F es no acotada. Y una nota 2 que es muy importante es su límite. ¿Qué pasa cuando X tiende a infinito? Entonces lo voy a poner aquí como nota 2. El límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x cuadrada es igual a 0. Y esto implica que una función sea no acotada, no, pues no es automático, ¿verdad? Que el límite deba de ser infinito cuando x tiende a infinito. Por ejemplo, esta función tendió a 0 y pues obviamente esto no es infinito, ¿no? Esto es una bolsa de notación, ¿no? Porque el infinito no es un número como tal, ¿no? Es más un concepto. Entonces, sí quedó claro por qué jala este contraejemplo. En este contraejemplo tengo una función que es no acotada y que el límite cuando x tiende a infinito de esa función no es infinito. Es un contraejemplo al regreso de este teorema para una sola dimensión. Y para dar un contraejemplo a mí me basta que no se cumpla para n igual a 1 y para m igual a 1. Con eso me basta. ¿Vale? Sí queda claro el contraejemplo, ¿no? Entonces esto de aquí es falso, ¿no? Falso. No se vale el regreso. ¿Ok? Venga. Entonces, ahora voy al siguiente problema. ¿Ok? Les digo, este problema, lo truculento era nada más pues demostrar eso, ¿no? Y el contraejemplo no estaba tan difícil. O sea, ustedes ya deben tener intuiciones de funciones que no son acotadas y que hagan esto, ¿no? Que a lo mejor no sean acotadas cerca del cero. Hay muchos ejemplos así.
y que en infinito se peguen asintóticamente al eje, ¿no? O que se peguen en general asintóticamente a cualquier recta, y pues esas no se van a cero cuando x tiene infinito, ¿no? El contraejemplo también no era tan rebuscado, si se dan cuenta. Pueden usar otras funciones además de la que les presenté. El siguiente problema es mucho más interesante, ¿no? Porque implica algo así como una función Dirichlet en dos dimensiones. Me dan una función que va de R2 a R, y la función es x cuadrada más y cuadrada cuando xy pertenece al conjunto Q cruz Q. Este Q es el de los racionales, ¿vale? O sea, es un par ordenado de números racionales, y vale 0 en otro caso, ¿ok? Y me preguntan, ¿dónde es continua la función? Cuando dicen en otro caso, significa que, por ejemplo, cuando una de las entradas es racional y la otra es irracional, o cuando las dos entradas son irracionales. Esos son a lo que se refiere cuando dicen en otro caso. Y nos dicen, ¿dónde es continua la función? Demuestra tu respuesta. Entonces, bueno, voy a empezar escribiendo la función, y pues ahorita vamos a ver cómo demostrarlo, ¿no? En este tipo de problemas, no es muy buena idea usar la definición de continuidad, la que tienen con límites. Esa definición es bien difícil de trabajar, es muy complicada, ¿no? Para funciones sencillitas iban a encontrar la delta tal que cumple lo que piden, ¿no? Pero para funciones de este tipo, donde se trabajan, por ejemplo, con discontinuidades no numerables, entonces pues ya no funciona mucho, ¿no? De hecho, ya no es muy útil, que digamos. Entonces, ¿cómo atacar este tipo de problemas? La recomendación es usar sucesiones. Y ahorita van a ver que con sucesiones sale bien bonito, sale muy rápido. Eh, y de hecho, incluso como que al resolverlo por sucesiones, uno se da cuenta de cuándo sí es continua y cuándo no. Eso es algo que también es muy interesante, ¿no? Entonces, y vale cero en otro caso. Esta es la función que me dan, nada más es para tenerla ahí, que no se me olvide. Ok, miren, los voy a spoilear. La función va a ser continua nada más para el punto 00, nada más en el origen es continua. En todo el demás espacio R2 resulta ser una función discontinua. Entonces voy a hacer el problema en dos casos. Lo primero es el caso cuando estoy en el origen, o sea, cuando el punto que me tomo es el 00, y el segundo caso es cuando no estoy en el origen, cuando tengo un punto que no cumple ser el 00, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar por ese caso, donde tenemos 00, donde no tenemos el 00, ¿vale? Entonces voy a ponerlo de rojo, voy a ponerle caso 1. Y de hecho este caso nos va a arrojar, ahorita lo van a ver, por qué el 00 sí se cumple, ¿ok? Entonces, caso 1, voy a empezar diciendo sea x 0, y 0, que pertenece a R2, y claro, tengo que especificar que es distinto del 00, ¿ok? ¿Cómo me di cuenta que en el 00 sí se vale? Me tomé un punto arbitrario. No sabía antes de darles la asesoría que aquí el punto como tal iba a ser el 00. Y ya luego nada más me regresé y puse esta restricción, ¿no? Pero pues en sí, lo mismo que en el problema 1. Trabajar hacia adelante y luego ver qué le tienes que ir poniendo a la demostración extra para que se vea bonita, ¿no? Para que quede bien en el examen. Entonces me voy a tomar un punto que no es el origen, ¿vale? Y voy a usar sucesiones. Aquí la definición buena, la que sirve para este tipo de cosas, es sucesiones. ¿Ok? Entonces, yo sé, incluso por cálculo 1, porque esto lo debieron ver cuando se metieron a estudiar completez y densidad, esos dos conceptos. Yo sé que existe, voy a poner aquí, existe, uy, aquí está. Yo sé que existe una sucesión que voy a nombrar así como xn, yn, que está en este conjunto, tal que xn, yn converja a x0 y 0. ¿Por qué puedo asegurar eso? Bueno, porque yo siempre me puedo construir una sucesión de puros racionales que converja a cualquier número. Y eso lo debieron estudiar mucho cuando estudiaron, pues sí, la densidad de R, ¿no? La completez de R.
Yo, si tengo un punto cualquiera, cualquier número que ustedes me den, racional o irracional, me puedo construir una sucesión de puros racionales que converja a ese punto. Y eso es por pura densidad, ¿vale? Entonces, si quieren aquí, voy a poner, ¿no? Esto aquí se vale por densidad y completez. Por densidad y completez. ¿No? En R. En R basta porque, pues, cada una de esas sucesiones es una sucesión de números reales, ¿no? O sea, esto de aquí es una sucesión vector, pero cada una de las entradas es una sucesión de números reales y siempre va a existir una sucesión de puros racionales que converja a X0 y de puros racionales que converja a Y0. ¿Ok? Entonces existe una sucesión tal que se cumple eso. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Entonces, como yo ya sé que existe una sucesión que cumple esto, voy a ver cómo se comporta la sucesión de imágenes. ¿Ok? Fíjense que como los puntos que me estoy tomando están en Q cruz Q, y ahí la función es x cuadrada más y cuadrada, entonces la sucesión de imágenes va a converger a x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Porque x cuadrada más y cuadrada es una función continua. Es la suma de dos funciones continuas. Acuérdense que la función proyección x y la función proyección y son funciones continuas. Eso lo debieron demostrar. Por lo tanto, x cuadrada es continua, y cuadrada es continua, su suma es continua. Por eso es que en este caso, cuando me tomo puntos en q cruz q, si la sucesión converge a x0, y0, la sucesión de imágenes va a converger a f de x0, y0, que es x0 cuadrada más y0 cuadrada. ¿Ok? Entonces voy a decir, eso implica que la sucesión de imágenes, en este caso evaluadas en f de n y n, esto de aquí converge a x0 cuadrado más y0 cuadrado. Porque en ese conjunto Q cruz Q, ahí la función pues está definida así como x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? Entonces, encontré una sucesión tal que converge a este punto. ¿Vale? Al punto x cuadrada, x0 cuadrada más y0 cuadrada. Ahora voy a tomarme otra sucesión y voy a demostrar que converge a un punto diferente a este que tengo ya encerrado. Vamos a hacer ese trucazo. Bueno, voy a empezarlo desde aquí abajito, ¿no? O sea, escúchame, aunque diga, para no gastar papel, ¿no? Porque pues, realmente aquí no hay papel, pero bueno, ustedes entienden. Voy a tomarme ahora una sucesión, voy a poner que existe y ahorita voy de nuevo a argumentar el por qué existe. Aquí la voy a llamar AN y BN. Esta sucesión está en el complemento de Q cruz Q. ¿Vale? O sea, cualquier punto que no esté en Q cruz Q. Eso implica que puede ser que una coordenada sea racional y la otra irracional, o que las dos coordenadas sean irracionales. Cualquier punto que no esté en Q cruz Q. Ahí me estoy tomando una sucesión de puntos. Y puedo decir, así como lo dije anteriormente, que esta sucesión AN, BN, converge de nuevo al punto X0, Y0. ¿Por qué? De nuevo por densidad y completez. Porque yo sé que existe una sucesión de irracionales, por ejemplo, de irracionales que converja a X0. O de, pues sí, irracionales que, o sea, no importa el caso en el que esté, si una entrada es irracional o racional, siempre voy a encontrar una sucesión que converja a X0 y Y0. Y esa sucesión puede ser de puros números irracionales o de puros números racionales. Por eso es que es importante usar sucesiones, porque como tal yo ya sé cómo se comporta todo R. Y ya sé que siempre, para cualquier número, X0 arbitrario, va a existir una sucesión de puros irracionales o de puros racionales que converja a X0. Y también lo mismo pasa en Y0. Va a pasar una sucesión que sea de puros racionales o de puros irracionales que converja a Y0, ¿no? O puedo ir alternando un racional o un irracional. Eso ya lo debieron ver en cálculo 1, pero eso es lo que nos asegura que existe esta sucesión. La completez y densidad de R. ¿Ok? ¿Alguna duda de por qué existen estas sucesiones? ¿No? Bueno.
Ya que sé que existe esa sucesión, ahora me voy a fijar en la sucesión de imágenes. Fíjense que ahora la sucesión vive en el complemento de Q cruz Q. Y en el complemento de Q cruz Q, si lo recuerdan, la función ahí vale 0, ¿no? Nada más lo voy a regresar tantito. Ahí la función vale 0. Esto de en otro caso es una forma, pues a lo mejor más simple de decir cuando X, Y no pertenece a Q cruz Q. Pero cuando X, Y no pertenece a Q cruz Q, entonces pertenece al complemento de Q cruz Q. Por lo tanto, si se dan cuenta, en la sucesión de imágenes debe de converger al 0. ¿Sí? Porque en ese caso, en ese conjunto, el complemento de Q cruz Q, ahí la sucesión vale 0. Entonces la sucesión de imágenes va a converger al 0 en este caso, para esta sucesión ANBN. Entonces lo voy a poner. Eso implica que la sucesión de imágenes ANBN converge al 0. ¿Ok? Entonces fíjense, y lo voy a poner de rojo porque así lo había puesto, vamos a comparar qué es lo que yo había hecho, ¿no? Yo había encontrado otra sucesión, yn y bn, pero esta convergía a x0 cuadrado más y0 al cuadrado, y acabo de encontrar una sucesión que no converge al mismo número, que converge al 0. ¿Por qué estos números son distintos? Porque por hipótesis pedí que x no fuera 0, que x0 no fuera 0 y que y0 no fuera 0. Por eso es importante quitar el origen, ¿no? Si ustedes hubieran hecho todo esto hacia adelante, o sea, si se hubieran tomado un punto arbitrario x0, y0 y hubieran buscado una sucesión en Q cruz Q que convergiera a tal punto y otra sucesión en el complemento de Q cruz Q que convergiera al mismo punto, hubieran llegado a esta conclusión. Y se hubieran preguntado, ¿cuándo x0 cuadrada más y0 cuadrado es distinto de 0? Pues cuando x0 y y0 no son 0, ¿no? Y ahora pueden preguntarse cuándo sí se vale la igualdad, cuándo sí va a existir continuidad. Pues sí va a existir continuidad cuando x0 sea 0 y cuando y0 sea 0. Porque solo de esa forma, x0 cuadrada más y0 cuadrada vale 0. Pero de este caso, cuando x0 es distinto de 0 y y0 es distinto de 0, se puede concluir algo muy importante, ¿no? Que la función ahí es discontinua. Porque me estoy encontrando dos sucesiones que convergen a límites diferentes. Y eso de ahí es la negación de la definición de sucesiones para continuidad. Entonces, déjenme lo pongo con color verde. Esto implica que f es discontinua en x0 y 0. Y con esto ya demostraron que para un punto distinto del origen, la función es discontinua. Y sí, ¿no? Pues si se lo imaginan, tiene mucho sentido. Lo que me está diciendo esto de aquí es que en 0, o sea, en el complemento de Q cruz Q va a valer 0, o sea, va a ser así, van a ser puros puntos en R2, ¿no? Pero esos puntos están muy dispersos. Pueden tener una entrada racional y otra irracional, o pueden tener una entrada racional y otra irracional, o pueden ser las dos irracionales. O sea, esos puntos van a estar muy dispersos. Es como si tuvieran una función de Dirichlet en dos dimensiones, ¿no? Y para puntos en Q cruz Q, para puntos que son racionales en las dos entradas, la función vale x cuadrada más y cuadrada. La gráfica de x cuadrada más y cuadrada es un paraboloide. Entonces se pueden imaginar esto como un paraboloide que tiene muchos agujeritos, que tiene muchos puntos, muchos puntos, muchos puntos. Es un paraboloide como discreto. No sé cómo decirlo. Bueno, no está mal que diga que es discreto, ¿no? Pero es un paraboloide hecho de muchos puntitos. No es como tal una superficie, son muchos, muchos puntitos que están muy, muy amontonados y eso da la ilusión, ¿no? De que es un paraboloide. Pero así es como se ve la función. Lamentablemente el GeoGebra no nos deja graficar este tipo de cosas, ¿no? Esas son cosas que solo la mente humana puede maquinar. Y pues bueno, digamos que así acabo de demostrar que f es discontinua en x0 y 0. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Pediste que xn y yn sean distintos de 0 o que x0 y y0 sean distintos de 0? Eso fue lo que pedí. La definición de continuidad por sucesiones. Vale, ahí va. Definición de continuidad por sucesiones. Entonces,
voy a ponerlo así, ¿no? Como, bueno, no, perdón, no sé por qué puse 3. Voy a ponerlo así como definición. F, que va de Rn, Rm, es continua, si y solo si, para toda sucesión de puntos en Rn, tal que... Ah, bueno, aquí, perdón, aquí me faltó poner continua en dónde, ¿no? Porque pues sí, bien bonito estoy poniendo que es continua, pero continua en dónde, ¿no? Entonces nada más aquí voy a ponerle continua, lo voy a poner más chiquito, lo voy a poner continua en x0. Continua en x0, sí, solo sí. Ahora sí, para toda sucesión, tal que esta sucesión converja a x0, entonces la sucesión de funciones, la sucesión con la función evaluada en xn, converge a f de x0. Esta es la definición de continuidad usando sucesiones, ¿vale? Eso es básicamente lo que tengo. Esa es la definición. Ese x0 es nuestro caso, podría ser 0 para cuando x en cualquier caso. Ese x0 en nuestro caso podría ser el 0 para cuando x en cualquier caso. Ajá. O sea, lo que buscas en general es los casos. Te vas a un caso general, dices, bueno, voy a suponer que es continua y voy a tomarme dos sucesiones en estos dos conjuntos. ¿Por qué me tomé dos sucesiones en esos conjuntos en particular? Porque la función tiene comportamientos diferentes en esos dos conjuntos. En uno vale x cuadrada más y cuadrada, pero podría valer cualquier otra cosa. Por ejemplo, e a la logaritmo de x cuadrada más y cuadrada, o sea, lo que sea, ¿no? Podría valer cualquier cosa. El chiste es que en uno vale algo y en otro vale otra cosa. Entonces, ahí es cuando te gustan las sucesiones, porque dices, pues yo por densidad y completez sé que siempre existe una sucesión de números que yo puedo construirla como quiera y que va a converger a un número arbitrario que yo desee. Por eso es que aquí las sucesiones nos sirven tanto, ¿no? Entonces, fíjense, con esta definición acabo de demostrar que para puntos distintos del origen, o sea, cuando x0 y y0 son distintos de 0, f es discontinua, ¿no? Para eso es lo que acabo de demostrar. ¿Por qué? Porque encontré dos sucesiones en el dominio tal que convergen a puntos diferentes. O sea, más bien convergen al mismo punto, pero cuando las evalúo en la función, convergen a puntos diferentes. No se cumple la definición, ¿no? Ya no se vale para toda sucesión. Y de hecho, justo esa es la idea de por qué en el caso cuando x0 es igual a 0 y y0 es igual a 0, sí se vale, ¿no? Fíjense, vamos a... Ajá, ¿hay alguna duda? Este, sí. Ujú. Por ejemplo, cuando en este caso tenemos dos reglas de correspondencia, ¿no? Ajá, Entonces, déjame. si en alguna de las dos no, bueno, en este caso vimos que ambas, convergían a puntos distintos, ¿no? Bueno, Ujú. a un mismo punto, pero en un caso nos pide que sea 0 y en otro que sea x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Así es. Y por esa razón es que no hay continuidad en la función. Sí, miren, la definición me dice para toda sucesión, tal que esa sucesión converja a un punto x0, entonces f evaluado en la sucesión, o sea, la sucesión de imágenes, debe de converger a f evaluado en x0. Esa es la definición. Entonces yo dije, bueno, pues yo sé que existe una sucesión de racionales en Q cruz Q que converge a x0. Y en ese caso, yo sé que la sucesión de imágenes converge a x0 cuadrada más y0 cuadrada. Aquí creo que no hacían falta estas llavecitas. ¿Eh? Y ahora yo también sé que si me tomo una sucesión en Q cruz Q complemento, también existe una sucesión en el dominio, en R2, que converge a este punto, pero ahora la sucesión de imágenes converge al cero. Entonces estoy encontrando dos sucesiones
que convergen a X0 y Y0, pero que sus imágenes convergen a puntos diferentes. ¿Por qué se da esta desigualdad? Porque X0 y Y0 son distintos de 0. Por lo tanto, X0 cuadrado más Y0 cuadrado es distinto de 0. Y en este caso, cuando X0 y Y0 es distinto del 0, 0, en este caso, se cumple que F es discontinua, ¿no? Estoy negando la definición de continuidad. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, y por ejemplo, en el caso de cuando quisiéramos ver exactamente, teniendo dos reglas de correspondencia, pero quisiéramos saber si es continua, tendrían que, aquí en este caso, sí tendría que cumplirnos esa igualdad, ¿no? Y no tendría por qué darnos una desigualdad. Exacto. Sí, de hecho, en parte, haciendo este caso 1 ya sale el caso 2 automático. Porque ya no importa si yo me tomo una sucesión en Q cruz Q o en su complemento. En ambos casos, la sucesión va a converger al 0, porque X0 y Y0 van a ser 0. Solo en ese caso se vale la igualdad. Y por lo tanto, voy a tener que no importa dónde yo camine en el plano, la sucesión de imágenes va a terminar en 0. Y por lo tanto, la función es continua. Pero sí, esa es la idea. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner incluso, pues sí, no, completito. Déjenme, les pongo aquí. Voy a ponerle como caso 2, lo voy a poner en verde. Entonces, caso 2. El caso 2 fue cuando x0 y y0 es igual al 0, 0. ¿Ok? Entonces, voy a redactarlo así como si estuviera haciendo mi examen, ¿no? De nuevo, existen dos sucesiones, ¿verdad? Existe una sucesión xn y n que está en Q cruz Q y existe una sucesión a n bn que está en el complemento de Q cruz Q, tales que tengo que xn y n convergen al x0 y0. De nuevo, ¿por qué se vale esto? Pues por pura densidad. Por eso es que me conviene trabajar con sucesiones en este tipo de funciones. De hecho, esa es la recomendación para este tipo de problemas. Si les dejan algo así en la repo, sucesiones. Con sucesiones debe de salir. No lo hagan por definición epsilon delta porque no digo que es imposible, pero pues les va a costar mucho, les va a quitar mucho tiempo. Y esto de aquí, no me sale la mendiga flechita. Y esto de aquí también se cumple para AN. Ahí, perdón, aquí le puse A1. Es AN, BN. Ambas sucesiones, yo sé que convergen al X0 y 0. Y de hecho aquí le puedo poner, ¿no? Como incluso 0, 0, ¿no? Porque pues X0 es igual a 0 y Y0 es igual a 0, ¿no? Ambas sucesiones convergen al 0, 0. Y además las sucesiones de imágenes, aquí le voy a poner f de xn y n, ¿no? F de xn y n converge al 0 y lo mismo pasa con f de an bn. Esto lo tengo del inciso anterior, ¿no? Porque acuérdense, esta sí convergía al 0 automáticamente y esta convergía al x0 cuadrado más y0 cuadrado. Pero ahora, como x0 y y0 son 0, sí va a converger a 0. Por eso es que se vale esta igualdad. Y uno me podría decir, oye, pero es que en la definición de continuidad, o sea, pides para toda sucesión, aquí te estás tomando dos casos. Pues sí, porque con esos dos casos abarco todo. Ya no importa si la sucesión está en Q cruz Q o en su complemento, en ambos casos converjo al 0. Es como si estuviera diciendo que para toda sucesión, tal que converja al 0, la sucesión de imágenes converge a f de x0. Por eso es que se vale, ¿no? Y de hecho aquí puedo concluir que como se vale para cualquier tipo de sucesión, no importa si estoy en Q cruz Q o en Q cruz Q complemento, que son los dos casos como importantes,
¿no? Más bien son los dos casos que abarcan todo. Esto implica que f es continua en 0, 0, ¿no? Entonces, pues si quieren lo puedo poner aquí como conclusión, no lo voy a poner rojo, ¿no? Conclusión. Conclusión, f es continua en 0, 0 y discontinua en x0, y0 distinto del 0, 0. ¿Vale? Esa es la conclusión y así respondo la pregunta, ¿no? Marco me pregunta, ¿dónde es continua la función? En el origen. Y ya demostré que solo ahí es continua. Todos los puntos de más es discontinua. ¿Vale? Bueno, pues vámonos con este último problema. Que de hecho este último problema, nada más tienen que saber bien identidades de funciones, ¿no? Aquí de hecho es importante que estudien ese tema. En álgebra superior, bueno, si son físicos seguro les dieron álgebra para físicos, ¿no? Esa álgebra para físicos está medio fea, pero si son actuarios o matemáticos aplicados, les dieron álgebra superior y ahí ven todo un tema que se llama funciones y ven un montón de propiedades para funciones generales, ¿verdad? Que van de un conjunto X a un conjunto Y. No le ponen ninguna restricción. Entonces, aquí me ponen, si f que va de Rn a Rm es continua y tomo un cerrado en el codominio, es decir, en Rn, voy a demostrar que f a la menos 1, evaluado en esto de aquí, en el subconjunto cerrado del dominio, también es cerrado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo demostrar esto de aquí. De hecho, les digo, sale muy sencillo. Y les voy a hacer un dibujo también para que se den una idea de qué es lo que pasa, ¿no? Para que vean que no les estoy mintiendo. Bueno, primero vamos a partir por poner qué tenemos, ¿no? Tenemos una función que va de Rn a Rm. Y además esa función cumple ser continua. Esto de aquí nos va a servir mucho, ¿vale? Y también tenemos un A subconjunto de Rm cerrado. Ojo que me lo estoy tomando en el codominio, ¿vale? Y de hecho, f a la menos, esta expresión que ponen f a la menos 1 de A va a estar en el dominio, porque es la imagen inversa del conjunto A, ¿ok? Pero entonces, si tengo que un conjunto A es cerrado, ¿qué pasa si me tomo su complemento? Su complemento debe de ser abierto, ¿verdad? Esto de aquí lo vieron incluso como por definición de conjunto, cuando vieron las diferencias, ¿no? De conjunto cerrado y conjunto abierto, supongo que Marco les dijo, ojo, que un conjunto sea no abierto no significa que sea cerrado, y que un conjunto sea no cerrado no significa que sea abierto. Supongo que vieron los conjuntos que son aberrados o Clopen, les llaman, ¿no? Que son conjuntos como el vacío es cerrado y abierto al mismo tiempo, ¿no? Pero si algo puedo decir si un conjunto es cerrado, es que su complemento es abierto. Y lo mismo, si por ejemplo el conjunto fuera abierto, su complemento es cerrado. ¿Ok? Eso es lo único que puedo decir. Entonces su complemento es abierto. ¿Vale? No les estoy haciendo ninguna trampa. Es la pura definición de que sea cerrado. Si es cerrado, su complemento es abierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la imagen inversa de este conjunto? ¿No? Vamos a verlo. Te los voy a poner en la siguiente hoja. Voy a ponerle, eso implica que f a la menos 1 del complemento de A es abierto. ¿Por qué se vale esto? Porque de hecho este teorema, si se dan cuenta, es el mismo que vieron en el salón de clases, solamente que es para conjuntos cerrados. Ustedes vieron que funciones continuas mandan conjuntos abiertos en abiertos y viceversa, ¿no? Y aquí lo único que están haciéndolo, aquí lo único que están haciendo es demostrar que también se vale para cerrados, que conjuntos cerrados van a cerrados cuando la función es continua. Es lo único que están demostrando. Y yo ya sé trabajar con conjuntos abiertos, entonces puedo afirmar que si el complemento de A es abierto,
su imagen inversa va a ser abierto. Esto lo vieron en clase, esto es de los teoremas que sí estudiaron, ¿no? No vieron nada para conjuntos cerrados, por eso Marco les puso este problema, ¿no? Porque no tienen muchos teoremas para conjuntos cerrados, pero para conjuntos abiertos tienen un montón. La idea aquí, recomendación, el ANSATS, siempre trabajen con conjuntos abiertos. Si les dan algo cerrado, trabajen con el complemento, eso es abierto, y ahí sí le pueden aplicar los teoremas que conocen. ¿Vale? Entonces, yo ya sé que f a la menos 1 del complemento de A es abierto. Y también sé, porque llevé álgebra superior, ¿no? Que esto de aquí es igual a esto de acá. Y aquí es donde dicen, wow, o sea, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿a poco esa igualdad se vale? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? Esta igualdad, perdón, es verdadera, ¿no? De hecho, como dato, lo pueden encontrar en la página 109 del libro de Páez. Pero de hecho esta igualdad es muy general. Es una de las propiedades que debieron estudiar cuando vieron funciones en álgebra, ¿no? Aquí es cuando se paran y le preguntan al ayudante, oye, esta igualdad, pues yo sé que se vale, ¿no? O sea, le pueden poner al ayudante, lo va a poner en rojo, ¿no? Yo sé que si f de x a y es función, ay, perdón, aquí no escribí bien función, ¿va? ¿Qué pedo? No, es función, entonces se cumple esta igualdad, ¿no? Tengo que f a la menos 1, o sea, la imagen inversa de el complemento, en este caso es pues sí, no voy a ponerlo así como y, sin un cierto conjunto, ¿no? Que supongamos que está en el codominio, es igual que x, quitándole la imagen inversa de ese conjunto. Esta igualdad es más general, se vale para cualquier función, ¿no? Es una propiedad de hecho. Voy a hacerles un dibujo para que se den una idea antes de continuar la demostración, porque con eso ya salió todo, ¿vale? Ahorita lo recapitulamos, les voy a hacer un dibujo para que vean que no los ando engañando. Miren, vamos a dibujar dos conjuntos. Bueno, uno lo voy a dibujar circular y el otro lo voy a dibujar cuadrado, ¿no? Pero pues como tal, pues el dibujo va de 2 dimensiones a 2 dimensiones, ¿no? Entonces supongan que aquí tienen Rn. Y supónganse que aquí tienen Rm. ¿Vale? Son esas dos las que tienen. Vamos a tomarnos un conjunto en el codominio. Entonces voy a ponerlo de negro. Voy a tomarme esto de aquí le voy a llamar A. Y es cerrado, por eso le marqué la línea, ¿no? La frontera. Ese A es cerrado y estoy tomándolo en Rn. La imagen, quién sabe cómo va a ser, ¿no? Lo voy a poner así, ¿no? Esto de aquí es la imagen inversa. Miren este truquito. Lo dibujo afuera. Luego lo agarro con esta cosita. Lo encierro. Lo hago chiquito. Y lo pongo adentro. ¿Eh? Truquitos, ¿no? Truquitos. Truquitos chafas. Y ya que tengo la imagen inversa, pues nada más me pongo a pensar en qué es lo que pasa, ¿no? El complemento de la imagen inversa de A es todo esto que le sobra, ¿no? Entonces voy a marcarlo, pues, con verde. Todo esto es todo esto que le sobra. ¿Qué es eso verde? Le voy a poner que el verde es Rn sin f a la menos 1 de A, ¿no? De nuevo, déjenme hacer esto chiquito y se los pongo en una esquinita. Uy, ¿qué fue lo que pasó? Ya. Si es que puedo rescalar el dibujo. Pero así para que todos lo vean. Entonces déjenme, encierro esta chunche. Ajá. La voy a hacer chiquita. Y la voy a poner aquí. Oh, de hecho se le quitó el menos que le había puesto, ¿no? Chale. Big chale. Ahí está. Y voy a ver qué onda o cómo se relaciona con, pues sí, la otra cosa que me interesa, ¿no? Que es la imagen inversa de R, M sin A.
RM sin A, ¿cuál es? RM sin A es, pues, básicamente quitarle la bola esa que puse ahí a RM, ¿no? Lo voy a poner de azul. Entonces, esto de aquí lo voy a dibujar así. Lo rayo, lo rayo, lo rayo, lo rayo, lo rayo, ¿no? Ahí, ya me pasé. Y si lo borro, va a borrar todo, ¿ven? Por eso no hagan las cosas a lo loco. Entonces lo voy a poner así como... Esto de aquí es RM sin A, ¿vale? Y lo que yo estoy diciendo con la igualdad que les acabo de poner, ¿no? Que les dije que viene en el PAES y que lo debieron de ver en su curso de álgebra. Con esa igualdad que les acabo de poner, más bien lo que les dice esa igualdad que les acabo de poner, es que la imagen inversa de lo azul es igual a lo verde. O sea, si yo me tomo la imagen inversa de todo esto azul, debo obtener lo verde. ¿Ok? Eso es básicamente lo que me dice la igualdad. Y pues les hice ahí un dibujo, ¿no? Medio chafón para que vean que sí se vale. Voy a recapitular y ya luego vamos a seguir con la demostración. Lo que queremos probar es que si tengo un conjunto cerrado en el codominio, su imagen inversa también es cerrada. Y obviamente este conjunto va a ser cerrado en Rn, ¿no? Porque la imagen inversa debe de vivir en Rn. Entonces, tengo una función que va de Rn a Rm continua. Esto es lo importante, continua. Y tengo un conjunto cerrado en Rm. Si es cerrado en Rm, entonces el complemento, o sea, Rm sin A, debe ser abierto, ¿no? Si quieren, aquí incluso le agrego en Rm, ¿no? Para que no haya problemas. Este de aquí es abierto en Rm. Y yo ya sé que las funciones continuas van de abiertos a abiertos. Eso implica que la imagen inversa de esto de aquí, que era un abierto, me va a dar abierto, ¿vale? Esto de aquí es por continuidad. Y yo sé que se vale esta igualdad. Yo sé que se vale que la imagen inversa del complemento de A es igual a al complemento de la imagen inversa de A, pero aquí ya estamos en Rn. ¿Ok? Se vale esta igualdad. Y si se dan cuenta, con esta igualdad ya sale todo. Porque entonces, si yo dije que este es abierto y esto es igual que esto, pues entonces esto que voy a marcar en color verde, esto que voy a encerrar en color verde es abierto, ¿no? Porque pues dos conjuntos son iguales y uno es abierto, pues el otro también va a ser abierto, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Entonces, de lo que acabo de decir, eso implica que Rn sin la imagen inversa de A es abierto. Y obviamente, ¿en dónde? Pues en Rn, ¿no? Porque estamos en Rn, ahí aparece Rn. Pero si tengo un conjunto que es abierto, su complemento debe de ser cerrado. Pero, ¿quién es el complemento de Rn sin la imagen inversa de A? Pues la imagen inversa de A, ¿no? Esto implica que f a la menos 1 de A es cerrado. Y obviamente en Rn, ¿no? En Rn. Aquí lo pueden poner. En Rn. Y ya acabaron. Eso es lo que querían demostrar. Que la imagen inversa de A es cerrado en Rn. Voy a recapitular todo rápido, 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 rápido. ¿Ok? Porque a lo mejor igual puedo ser confuso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tengo una función que va de Rn a Rm continua y un conjunto cerrado en el codominio. Si el conjunto es cerrado en el codominio, el conjunto es abierto, el complemento del conjunto es abierto en el codominio. Y yo sé que f es continua, por lo tanto la imagen inversa de un abierto es abierto. Y esta imagen inversa la puedo escribir así, en términos de Rn. Y si esto es igual y el de arriba es abierto, entonces el de abajo también es abierto, ¿no? Eso es lo que pongo aquí. Y si esto de aquí es abierto en Rn, entonces el complemento debe de ser cerrado. Y el complemento de esto es f a la menos 1 de a. Ya llegué a lo que quería llegar. Eso es básicamente la solución al problema 3. Está tramposo porque así como teníamos que conocer la desigualdad, esa de los valores absolutos, de las normas, perdón, en el primer problema, también teníamos que sabernos la igualdad entre funciones que les puse, ¿no? Por eso que les digo, este problema pues sí traía bastantes truquitos, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la solución al problema, ¿no? Yo también me quedé así cuando lo hice, ¿no? Porque este problema en particular sí recuerdo que Marco lo puso en el examen.
Y pues claro, la mayoría lo tuvimos mal porque no nos sabíamos esa identidad, ¿no? Pues sí, ya que te la dicen es como de, pues sí, claro, qué tonto, ¿no? Yo en particular soy físico, entonces llevé álgebra para físicos, una álgebra horrible, y no conocí esa identidad, ¿no? Pero ya después, pues nunca se te olvida, ¿no? Son cosas que te trauman. Pues bueno, eso fue todo. Voy a dejar de grabar, si no tienen dudas. Y